Muchas gracias a los vecinos de Tasajal y de todos los otros ejes que conforman el cuadrante 1 del municipio de Naguanagua en la ruta hacia la instalación del Frente Amplio en el municipio. Y bueno, un saludo a todos los miembros del panel que me han acompañado, a todos los que han intervenido. Realmente a través de las intervenciones de todos ellos, de la joven, de la Daisy, del médico Quevedo, ¿no? De Ángel Álvarez en representación del bloque parlamentario, de Pancho y de la ciudadana Rosa Orozco. Cada uno de ellos aporta una visión del problema que estamos confrontando en este país. De manera tal que yo no voy a tratar de repetirme en muchos aspectos de esas crisis que cada uno de ustedes bien conoce, sino que voy a tratar más bien de ser didáctico en explicar un poco qué es lo que es el Frente Amplio, porque todavía mucha gente está confundida sobre lo que el Frente Amplio es. Ayer mismo en una asamblea preparatoria que realizábamos en el Trigal, el doctor Herrera, un anestesiólogo que yo conozco hace mucho tiempo, me decía: profesor, yo le pregunto a muchos de la gente que yo conozco, profesionales, etcétera, qué es el Frente Amplio, y la gente no sabe qué es el Frente Amplio. Entonces, un poco, estas reuniones preparatorias son para aclarar de qué se trata esto. Lo primero es decir, bueno, ustedes, cada uno de los que me antecedieron, hablaron de la crisis. Yo creo que todos nosotros tenemos conciencia de que la crisis está llegando realmente a una fase demasiado terminal. Y de esa crisis yo quiero en particular decir dos cosas. Lo primero es que además de la crisis personal, de empobrecimiento, de pérdida del poder adquisitivo, de todo el sufrimiento que nos genera el problema hiperinflacionario, el problema de la salud, el problema de las medicinas, hay un problema adicional que está sucediendo en el país que tiene que ver con la paralización de las instituciones también. Que muchas veces el ciudadano no establece el correlato correspondiente de lo que le está pasando a él en el plano personal con relación a lo que está pasando también en las instituciones. Yo siempre ponía un ejemplo, voy a poner un ejemplo universitario como rector que fui, que a lo mejor el trabajador universitario que en su casa se le dañaba el aire acondicionado y no lo podía reparar, cuando iba a la universidad y se dañaba el aire acondicionado del aula de clase o del salón correspondiente, decía, bueno, estas autoridades, qué incapaces son, porque no son capaces de reparar el aire acondicionado que está acá. O los estudiantes protestaban porque no había comedor, o protestaban porque las iguanas ya no salían a recogerlos en Mariara, en la Isabelica, en Puerto Cabello, llevarlos a las clases. Y realmente lo que estaba pasando es que esa misma crisis que estábamos viviendo nosotros a nivel de cada una de nuestras realidades, en nuestra vida particular, en nuestro núcleo familiar, también estaba pasando con las instituciones. Entonces nosotros vemos allí a la universidad un 70% de deserción, donde los profesores no van, una institución que está prácticamente paralizada, pero lo mismo está pasando con las escuelas y liceos, ustedes lo saben. Muchas veces ustedes hablan con una madre y ya yo les pregunto, mira, ¿y la niña tiene todos los maestros? No, porque los maestros se están yendo y los profesores. Y lo mismo está pasando con los hospitales, ¿no, verdad? Lo mismo está pasando con los tribunales, me decía la doctora Taffin el otro día, que seguramente muchos de ustedes conocen. Lo mismo está pasando en los ministerios. Parece mentira, uno va a Caracas a hacer una gestión en el ministerio y ve pasillos y pasillos vacíos de escritorios llenos de computadoras, no van. Y en Movilnet no van. Yo soy ingeniero electricista, fui profesor de ingeniería eléctrica muchos años y tenemos muchos egresados. Movilnet no hay, PDVSA no hay, PDVSA Oriente no hay. Hidrocentro, ahora cuando usted tiene un bote, te dicen, ay, no tenemos ya camión para ir a hacer la reparación correspondiente. Tienen que ir los vecinos con un carro a recogerlos para irlos a llevar
y después comprar los repuestos que hace falta para que reparen el bote. O el Corpolet, por ejemplo. El otro día tuvimos 15 días sin electricidad en la Facultad de Ingeniería y cuando finalmente fueron, oye, disculpe, pero es que teníamos 3 carros para reparar y en la Semana Santa nos robaron 2 y nos queda una. ¿Qué quiero decir con todos estos ejemplos, con toda esta narrativa? Bueno, que el país se nos está paralizando. Que no es solamente el problema que estamos viviendo personal, es que el país se nos está paralizando, es que el gobierno solo existe en televisión. Y entonces, el tema es que toda esta realidad de la crisis, que además, el segundo elemento que voy a decir, no va a estabilizarse, no va a aquietarse, sino que en la medida que pase el tiempo va a ir empeorando, porque de alguna manera yo lo decía en un acto universitario, que realmente Venezuela es como un autobús donde vamos rodando cuesta abajo por una pendiente que está cada vez más inclinada y una velocidad de 200 kilómetros por hora. Entonces cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar esto? No vamos a llegar, no llegue. Porque llegue significa cuando uno viene rodando cuesta baja, pero por lo menos en algún momento va a llegar una planicie. Y entonces uno dice, bueno, en verdad, nos hemos empobrecido, estamos muy empobrecidos, estamos pobres como los cubanos, pero bueno, ya llegamos acá y por lo menos ya no vamos a tener más inflación, ya no vamos a tener más incremento de costo de la vida. Señores, eso no va a pasar. Eso no va a pasar y se lo dice un estudioso de la dinámica de los sistemas, como ingeniero electricista. Mucha gente ha opinado siempre, El tema es que estos destructores destruyeron el país, nos empobrecieron porque ellos querían convertir esto en otra Cuba para tenernos sometidos. Yo quiero decir, yo fui a Cuba en el año 2000 y efectivamente los cubanos están muy empobrecidos, pero todavía tienen hospitales. No son de la calidad que ellos dicen y propagandean, porque viven con una tecnología de los años 60, pero tienen hospitales y tienen escuelas. Nosotros, ¿qué es lo que nos está pasando? Que en la medida que esto pase, no solamente es que no vamos a comer, es que vamos a tener que tener los niños en nuestras casas porque no va a haber escuela. Es que va a llegar un momento, fijémonos lo que está pasando ahorita en Maracaibo, que es mi terruño, por cierto, 12 horas sin electricidad. Entonces nosotros, el país va a una paralización, el país va a un colapso, la situación va a ser cada vez peor y contrastando con toda esa realidad hay un problema que tiene que ver con el comportamiento de nosotros como ciudadanos. Es decir, cuando yo voy, y es el momento de decirlo, cuando arrancó el Frente Amplio aquí en Carabobo el 14 de abril, desde ese momento yo me he dedicado a recorrer varios municipios, no los he recorrido todos. Creo que el primero que recorrí, voy a hacer referencia a él, fue San Joaquín. Y lo primero que me dijo el padre Ilija, y quiero decir aquí que contamos con el apoyo de la iglesia, él me dijo, profesor, está muy difícil, los ciudadanos están escépticos, están apáticos, están indiferentes, no quieren participar, no quieren saber nada de política, no quieren que les hablen de... Y entonces, esa situación no puede continuar. Porque de alguna manera el problema que está pasando en Venezuela, como bien lo decía Rosa en su intervención anterior, el problema es que lo que está pasando es muy grave. Tenemos una crisis que va a pasar por encima de nosotros, que nos va a arrollar y que requiere de nosotros, demanda de nosotros, que nos organicemos para generar un frente que tenga una respuesta ciudadana colectiva a esa situación que estamos planteando, porque es un problema que nos afecta a todos, es un problema que nos involucra a todos y por lo tanto todos tenemos que unirnos y organizarnos para generar una respuesta que enfrente esa situación que está viviendo el país. Y eso es lo primero de lo que se trata el Frente Amplio. El primer gran objetivo del Frente Amplio, y ahora posiblemente algunos van a decir, oye, yo creí que el Frente Amplio era el tema de votar o no votar. No. Tenemos ahí una posición, pero el Frente Amplio, el primer gran objetivo del Frente Amplio es reactivar la participación ciudadana.
Tenemos otra vez que conseguir todas las fuerzas que sean necesarias dentro de nosotros mismos para volvernos a unir, para organizarnos en redes, para disponernos de nuevo a luchar para poder enfrentar esta grave crisis que estamos viviendo. Entonces, el Frente Amplio es de alguna manera el espacio de encuentro que se construye para poder lograr eso. El Frente Amplio en Carabobo, por ejemplo, está organizado por representantes de la sociedad civil y por las organizaciones políticas que también, por supuesto, son fundamentales en el desarrollo de cualquier iniciativa política en el país. Ahí tenemos 7 partidos que los voy a nombrar: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Causa R, Proyecto Venezuela y un movimiento amplio, Desafío de Todos, que es representación del chavismo disidente, y tenemos 7 representantes de la sociedad civil, y el coordinador, que en este caso me correspondió a mí, pues ejercer esta conserjería que no está resultando nada fácil, del condominio, que no es una persona que ustedes hayan conocido como una figura política, sino que soy más bien, de alguna manera, un actor de la sociedad civil, y lo que buscamos a través de esa convivencia, a través de esa cohabitación entre organizaciones políticas y la sociedad civil, es generar un espacio donde podamos participar todos. Un espacio, por ejemplo, donde nuestra asamblea deliberativa, que es el Consejo Superior que toma las decisiones, además de los partidos políticos, tiene representantes del sector privado, líderes sindicales, representantes de los gremios profesionales, de la salud, de la educación, etcétera, representantes de los estudiantes y jóvenes, representantes de las universidades y el sector cultura, y los representantes de los movimientos sociales, que por cierto constituyen en este momento la principal fuerza activa que tiene el Frente Amplio, y que ahí están mencionados César, Dorita, Luis Felipe, toda esa gente es la que nos está montando conjuntamente. Mayra, por supuesto, aquí en Tazajar, Mayra. No me lo sé todo, discúlpame César, pero tú sabes que yo reconozco que el principal brazo armado que tiene el Frente Amplio en Carabobo son los movimientos sociales. Todos estamos allí con un primer elemento, unidad, con un segundo elemento, organización, con un tercer elemento, agenda social. Es decir, el Frente Amplio no nace para guarimbiar. Si nosotros andamos buscando, por ejemplo, que incentivar la participación ciudadana, estamos muy claros que volver a recurrir o caer en la violencia no es más nada que caer en una situación en la cual la misma violencia se convierte en el principal factor disuasivo de la participación ciudadana. Nosotros no queremos que el ciudadano se aleje, nosotros queremos que el ciudadano se acerque, que cada uno de nosotros, y este es el tema y la importancia de estas reuniones, cada uno de nosotros cuando escuche este mensaje, vaya y hable con su vecino, vaya y hable con su compadre, con su amigo, porque el Frente Amplio tiene que estar en cada uno de esos edificios que estamos viendo aquí, tiene que estar en cada una de las barriadas, tiene que estar en cada una de las urbanizaciones, porque poco a poco, a través de ese mensaje que vamos a decir en el contacto personal, es que podemos ir amalgamando una unidad ciudadana organizada con una agenda social y conectada con la gente que pueda de alguna manera levantarnos a enfrentar las pretensiones de estos destructores. Esa es la idea, básicamente. Y hablamos de una agenda social porque creemos que el Frente Amplio debe estar inspirado por 2 principios fundamentales, que son los principios de la solidaridad y el principio de la empatía social. Tenemos que ponernos en las botas, en los pies del que está sufriendo, tenemos que ponernos en los pies del que tiene dificultad para conseguir la medicina, tenemos que ponernos en la piel del que está siendo perseguido por el SEBIN, que sus derechos humanos se le han sido violados. Y en esa agenda social tenemos que articular. Yo contaba y siempre cuento esto como ejemplo, que una de las primeras actividades que hicimos como Frente Amplio fue acompañar la jornada que se realizó en 60 hospitales del país, que se llamó la lucha por el derecho a la salud y la vida. Y nosotros fuimos, nos hicimos presentes
básicamente miembros de los movimientos sociales y mi persona, al Hospital Central. Y entonces ahí nosotros decíamos lo siguiente: ¿cómo es posible que por la salud, que muy bien el doctor Quevedo lo explicó, todo lo que está pasando allí, cómo es posible que un tema tan complicado como la salud, porque tenemos que reconocer que todos estamos viviendo como una especie de ruleta rusa, sea un problema que solo los protestan los médicos, los bioanalistas y los enfermeros? ¿Acaso el problema de la salud es de ellos o es de todos? ¿Acaso el problema de la escuela es de los maestros o es de todo? Entonces, lo que andamos buscando, como lo decía esta mañana en una asamblea en la Isabelica, es que en cada una de las localidades donde se arma el Frente Amplio, donde se unen los partidos, los representantes de los partidos con los luchadores de los consejos comunales, los luchadores de los planes de alimentación, ahí la idea de unirse es vamos a analizar cuáles son los problemas de esta comunidad. Bueno, mira, tenemos un problema en esta escuela, porque resulta que se nos ha ido la mitad de los maestros. Bueno, entonces el Frente Amplio de Naguanagua, o el Frente Amplio, en este caso del cuadrante 1, analiza y ve cómo puede acompañar ese problema y cómo puede contribuir o colaborar. A lo mejor sale Iraida aquí, mi estimada amiga, profesora jubilada de la facultad, y dice: bueno, yo voy a dar una clase, voy a regresar a ser profesora y voy a dar unas clases a los muchachos que están sin maestro. Y si hay una situación en una entidad de salud de la localidad, entonces de nuevo salimos todos. La idea es volvernos a hermanar, unirnos, organizarnos y articular las demandas sociales de esta crisis social humanitaria, de este genocidio. Creo que alguien me lo decía, es un genocidio lo que estamos viviendo, no debemos tener duda en decirlo, que es un genocidio que es lo que está en progreso en este país. Entonces nosotros articularnos y empezar a ayudarnos y empezarnos a conectar y empezar a llevar el mensaje para realmente generar una plataforma organizativa que permita generar una respuesta política. Porque también necesitamos, obviamente, incrementar el músculo político. Necesitamos incrementar el músculo de activación ciudadana, porque aquí pasan cosas muy graves y al mismo tiempo no pasa nada. Lo decía alguien aquí también, de los que hablaron antes de mi persona. O sea, aquí pasó, por ejemplo, que mataron a 78 en el retén de la Navaja Espínola y no hubo reacción ciudadana. Apenas algunos diputados del bloque parlamentario organizaron una rueda de prensa frente a la Fiscalía de la República, pero eso era para que se hubiera producido una protesta ciudadana que se convirtiera en un verdadero terremoto político, en un verdadero temblor en Carabobo, y no pasó nada. Por ahí salió un político, un dirigente político, y pidió la renuncia al gobernador, y el gobernador lo que hace es reírse, porque no tenemos fuerza. Necesitamos salir de ese estado de atomización, de ese estado de fragmentación, de ese estado donde cada uno está en su esfera individual tratando de resolver los problemas, que eso se entiende, y tenemos que tratar de salir de ese estado de indiferencia y de apatía y de escepticismo y volvernos a unir, porque vuelvo a decirlo, tenemos un problema y ese problema es muy grave, y ese problema, la única forma es que nosotros nos comprometamos también en su solución, porque como me han dicho a mí muchos embajadores, y hay que reconocer que la opinión internacional y los países, sobre todo los países del mundo civilizado, de todo lo que es el occidente, nos han ayudado, pero al final ellos no dicen. Hace 2 noches tuve la oportunidad de hablar con uno. Al final nosotros podemos ayudar mucho, pero el problema lo tienen que resolver ustedes, de manera tal que tenemos que volver a prepararnos para luchar y salir de este letargo que por varios meses hemos vivido. Yo hoy en particular me siento muy optimista, y se lo voy a decir porque nosotros fuimos a San Joaquín. Ellos nos dijeron, la cosa está difícil. Aquí cuando llegué me dijeron, bueno, vamos a ver cuántos participan. Cada vez que se organiza un acto de esto, los organizadores están preocupados. Bueno, uno los ve estresados. Yo le digo, tranquilo, si vienen 10 son 10. Si vienen 15 son 15. Los que vengan. Porque se ve que hay dificultades. Bueno, ¿qué pasó en San Joaquín? Al día siguiente organizaron un taller de comida creativa, que básicamente era una explicación de cómo usar la yuca, que es la materia prima más barata que podemos comprar, para procesar diversos tipos de alimentos. Metieron 200 personas.
y ellos nos mandaron la foto y nosotros la estamos visibilizando, todo el esfuerzo que el Frente Amplio de San Joaquín está haciendo, lo visibilizamos a través de nuestras redes sociales. Por cierto, síganla, @caraboboamplio, en Twitter y lo mismo en Instagram, @caraboboamplio. Bueno, metieron 200 personas. ¿Qué permite eso cuando nosotros organizamos actividades como esas? Que eso nos da el espacio de encuentro para poder hablar con los ciudadanos y hablar de lo que nos está pasando y de la necesidad de unirnos y organizarnos, que es lo fundamental. Vuelvo a decir, el Frente Amplio es para unirnos y organizarnos. Después tuvieron, estoy hablando de esto como ejemplo para que ustedes vean, después tuvieron un evento que fue el 1 de mayo, en el auditorio de la empresa, la fábrica de alimentos Heinz, donde habló el presbítero Alfredo Fermín del seminario sobre el tema de la esperanza, ¿no? ¿Verdad? Y habló de Damiano del Vescovo, etc. Volvieron a meter 200, 300 personas. Hoy hubo una protesta en el centro de San Joaquín por la inseguridad y el transporte convocada por el Frente Amplio. De eso es lo que se trata, de volvernos a activar, de volver otra vez a entender que tenemos que echar para adelante y que no podemos delegar la solución de ese problema, no la podemos evadir, no la podemos eludir como ciudadanos, sino que tenemos que asumirla, y para eso es que existe el Frente Amplio. Esa es realmente la verdadera razón de ser del Frente Amplio, que puede en cada uno de los municipios organizarse bajo el mismo criterio, una integración de la sociedad civil, los movimientos sociales con las organizaciones políticas, pero que no tiene que ser exactamente igual a cómo se organiza en Carabobo, así como nosotros no nos estamos organizando exactamente igual como lo está haciendo Caracas. Además de esto, que es lo importante, y que fíjense que no es muy glamoroso, ni es muy mediático. Yo siempre asisto con temor a los programas de radio, etcétera, porque la gente lo que quiere a veces son resultados concretos. ¿Y qué vamos a hacer el 20? ¿Y qué vamos a hacer el 21? Y uno dice, bueno, no sé, a mí me encantaría decir que vamos a hundir 27 submarinos, por ejemplo, pero la verdad es que no sabemos si lo vamos a poder hacer, porque fundamentalmente el Frente Amplio se trata es de organizar, de articular con una agenda social, de conectar con la gente, de convencer cada día a más y más ciudadanos de la necesidad de participar en la lucha. Los expertos dicen a nivel mundial, ahorita me tengo que poner para acá otra vez, que si un movimiento político logra activar el 3% de la ciudadanía, puede crear un impacto y un efecto. Necesitamos regresar a esos niveles, a poder generar niveles de participación, a poder tener, ese es como mi objetivo utópico, y lo voy a confesar aquí, la posibilidad que en un momento determinado, en una situación grave que lo demande, nosotros a través de una decisión estratégica podamos activar simultáneamente todos los municipios al Frente Amplio, y que todos los ciudadanos, sea en San Joaquín, sea en Morón, donde también he estado, sea en San Diego, donde ya también lo instalamos, sea en Miguel Peña, donde también lo hicimos, salgan. Y no se trata, vuelvo a decir, de violencia, se trata de la apelación a técnicas de resistencia pacífica y de lucha no violenta para hacer valer nuestros derechos ciudadanos en este país. Básicamente de eso se trata. Por supuesto, no puedo dejar de hablar de un poco del tema del voto, porque observamos con mucha dificultad. El otro día que estaba en una reunión con unos empresarios, uno me decía, bueno, yo percibo el Frente Amplio como la opción no votar. Eso no es verdad. Yo creo que a través de la explicación que hemos dado, entendemos ahora que las pretensiones del Frente Amplio son mucho más amplias. Se trata de algo mucho más integral, de un concepto mucho más integral que el simplemente hecho de no votar. Ciertamente todos los partidos que integran el Frente tienen la línea, asumen la línea, pero no como una línea, como una obligación, sino la posición de no participar en unas elecciones que no son elecciones. Nosotros creemos que el resultado de esas elecciones están cantadas, y que además de los factores principistas con relación a la forma como fueron convocados, el hecho que hayan sido convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, todas esas cosas,
más allá de eso está el hecho pragmático y concreto que el mismo voto duro opositor que no salió a votar en este estado, por ejemplo, en las elecciones regionales de gobernador, que teníamos un chance según las encuestas, no va a salir a votar. Y que va a ser muy difícil que un Falcón, que está atravesando muchas dificultades, pueda remontar todo ese caudal de voto cautivo que el régimen ha logrado recoleccionar a través de todos los métodos de extorsión y chantaje que ya conocemos, CLAC, ahora bono de la patria. Bueno, hasta a mí me llegó ya una notificación de que me había hecho acreedor a una pensión de adulto mayor. Cosas como esa, o sea, están desesperados, y eso más o menos ha demostrado a lo largo de los últimos procesos electorales un caudal de votos del régimen que puede andar alrededor de entre los 5 a los 6 millones de votos, que va a ser muy difícil con la ausencia de motivación para participar que se pueda producir. Entonces el 20 va a pasar, y tenemos que decirlo, el 20 va a pasar que Tibisay Lucena va a echar su paseíto de toda la vida y nos va a volver a decir, con más votos, con menos votos, que Maduro ganó. Y entonces mucha gente se va a sentir mal y va a pensar que tenemos que calarnos otros 6 años más, y la idea justamente es que nosotros estamos estableciendo una agenda para que eso no sea así, y que este frente no existe solo hasta el 20, sino que este frente, que ya se está organizando y que ya está comenzando a tener sus primeros resultados concretos, va a estar perfectamente activo el día 21 en pie de lucha para continuar la verdadera agenda que tenemos que enfrentar en un momento en el cual ya vamos a tener un presidente electo, pero al mismo tiempo desconocido por todas las instancias internacionales, que además, como bien lo dice el TCJ legítimo, un presidente que está participando en un proceso que no puede hacerlo porque está inhabilitado políticamente. Está inhabilitado políticamente por corrupción, por vinculación a los hechos de Odebrecht. Y entonces, aquí venimos a la situación de verdad, cuando tenemos un presidente que no es presidente, desconocido internacionalmente, y un pueblo que tiene que organizarse y ponerse en pie de lucha para hacer valer entonces también nuestro peso político, para decirle al mundo que los venezolanos sí estamos dispuestos a luchar por nuestra sobrevivencia, que sí estamos dispuestos a luchar para salir de eso, y esa es la verdadera agenda del Frente Amplio. Esa es la verdadera agenda del Frente Amplio. Y aquellos que ahorita nos dicen, no, pero es que ustedes no son la nada. ¿Y ustedes qué es lo que quieren? ¿Ustedes qué es lo que proponen? Porque ellos quieren votar, nosotros les decimos, bueno, nosotros estamos organizándonos para lo importante. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la agenda de ustedes? El 20, cuando les digan que Maduro ganó, ¿qué van a hacer el 21? Bueno, nosotros queremos que el 21 nos volvamos a ver todos. Nos vemos el 21. De manera tal que yo en todos los municipios se lo digo a la gente, si usted tiene, porque esto causa mucha angustia, el tema de votar o no votar, causa muchas discusiones en los chats. Yo no sé si ustedes tienen chat en sus teléfonos y ven la gente peleando, y ven gente, anoche mismo en el Trigal, me pasó también en la Fundación Mendoza, gente no, yo quiero votar, bueno, vote, no hay problema. Nos vemos el 21. No vayamos a pelear por eso, porque el Frente Amplio no se trata de desunir, no se trata de convertir el dilema de votar o no votar en otro factor más de desunión, todo lo contrario. El Frente Amplio tiene que ser cada día más amplio. Y entonces, bueno, que cada quien vote, porque al final el problema del voto es un problema de conciencia individual, y si la gente quiere votar, vaya y vote, no se desconecte con el vecino, no se desconecte con el compadre. Por eso, dígale, nos vemos el 21, porque el 21 comienza la lucha en este país con el Frente Amplio en Carabobo. Muchas gracias.